Dormir mal siempre es un síntoma, quiere decir que hay una causa que lo está provocando. Yo enseño a las personas a dormir bien sin necesidad de fármacos. Mucha gente dice, yo me voy a la cama, no me viene el sueño, cojo el móvil, a ver si me entra el sueño, pero fíjate que esa misma luz hace que no le segregue la melatonina y no le venga el sueño. Yo creo que los adolescentes son los grandes privados de sueño en nuestro país. ¿Sí? Y todo el fracaso escolar que hay en nuestro país, mucho viene debido a que son niños que no están durmiendo y descansando bien. Los niños aprenden mientras duermen, memorizan mientras duermen, gestionan sus emociones mientras duermen, crecen, se desarrollan mientras duermen. Por lo tanto, es súper importante garantizar ese sueño. Buenos días, Nuria, gracias por venir. No, gracias a vosotros por la invitación, un placer. Con muchas ganas de conocer mejor qué es esto de dormir bien, el sueño, las dificultades y posibles herramientas para que la gente que no duerma bien pues pueda dormir mejor. Empiezo porque estudiaste psicología, ¿no? Y acabaste especializándote en el sueño. ¿En qué momento pasa esto en tu vida de empiezo a estudiar psicología y de repente me quiero centrar en esto? Pues fíjate que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Y uno de los comportamientos que más hacemos en nuestro día es dormir. Un 30% de nuestro día lo pasamos durmiendo. Si nosotros llegamos a los 90 años de esperanza de vida, 30 de esos 90 años nos los habremos pasado durmiendo. Entonces, a veces pensamos que el sueño no es una conducta, no es algo que hagamos porque no somos conscientes, pero es una de las conductas más importantes que hacemos en nuestro día. ¿Y qué quiere decir dormir mal o no? Generalmente el que pregunta eso es que duerme bien, porque el que duerme mal sabe que duerme mal. Vale. ¿Por qué? Pues porque el sueño es una función, es una conducta que aparece de forma natural. Una persona va a la cama, ¿no? Y el sueño aparece, no tiene que hacer nada para dormir, cierra los ojos, se duerme y hasta al cabo de unas horas, 7, 8 horas, que es lo habitual, no se despierta. Es cuando se rompe este patrón de sueño, cuando una persona se va a la cama y por mucho que intenta no consigue dormir, o cuando alguien se despierta pues a mitad de la noche, las 3, las 4 de la madrugada, le cuesta mucho volver a conciliar el sueño, o por ejemplo personas que duermen muchas horas pero sienten que no han descansado y que están todo el día con cansancio, fatiga. Entonces por ahí es donde aparecen ya los primeros problemas de sueño. ¿Y cuáles son las razones fundamentales por las que las personas duermen mal? Pues puede ser bien una causa, digamos, médica, una causa nocturna, que aquí encontraríamos las patologías de sueño, o causas más diurnas, ¿no? Del estilo de vida. Dormir mal siempre es un síntoma, quiere decir que hay una causa que lo está provocando. ¿Sí? Lo normal es dormir bien. Si una persona duerme mal es porque algo provoca ese mal dormir. Entonces, causas de mal dormir hay más de 40 causas, hay muchas causas, y eso es súper importante entenderlo porque no todas las personas que duermen mal por lo mismo. Entonces, cuando a veces se encuentran dos amigas o dos amigos, ¿no? Y hablan del sueño, generalmente las mujeres hablamos más de eso, y decimos, ay chica, pues yo no duermo bien, ay, pues yo tampoco, pero ¿sabes qué? Me estoy tomando tal, oye, tómatelo que seguro que te ayuda. Claro, igual la causa es totalmente diferente. Si la causa es totalmente distinta, se encuentran al cabo de una semana y dicen, oye, pues eso que me diste no me ha ayudado para nada. Peor todavía. Claro, y puede ser incluso eso, ¿no? Porque si tiene una patología de sueño, según qué fármacos o según qué suplementos, aún te empeora mucho más el sueño. Y entonces entiendo que tú te especializas en hablar con una persona y decides cuál de esas 40 opciones serían la razón, ¿no? Exacto. Y según la razón puede ser o medicación o proponer unos hábitos diferentes de vida. Exacto, fíjate. Lo que siempre hay que hacer, lo primero cuando una persona viene a consulta es buscar esa causa de mal dormir, es decir, hacer un diagnóstico, hacer un buen diagnóstico diferencial. A partir de ese momento, en el 70% de los casos, la causa está en nuestro día, nuestros hábitos de día, nuestras rutinas, nuestra gestión emocional.
hay muy poquitas veces que el trastorno del sueño se puede tratar con fármacos, ¿sí? Habitualmente, y es una de las cosas que yo hago en mi metodología, yo enseño a las personas a dormir bien sin necesidad de fármacos, porque el fármaco, aunque lo hemos popularizado como la primera elección de tratamiento, sobre todo para el insomnio, ¿no? Que es esa patología del sueño donde hay dificultad para empezar a dormir o para mantenerlo, en el 90% de los casos se puede solucionar el problema sin fármacos. Aunque siempre es al revés lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Se propone primero el fármaco. Se propone primero el fármaco y es un fármaco que en un primer momento puede ayudar, pero que rápidamente genera tolerancia. Tolerancia quiere decir que empiezas a tomar una cantidad de fármaco, el cuerpo lo va asimilando y cada vez te hace menos efecto. Con lo que, si quieres conseguir el mismo efecto, tienes que ir aumentando esa dosis. Y también genera dependencia. ¿Cuántas personas llegan que no están durmiendo bien con el fármaco, pero no son capaces de retirarlo? Porque hay una dependencia al fármaco que esa noche que no se la toman, primero que generan un miedo brutal, ¿sí? ¿Y si no duermo? ¿No? ¿Y si no duermo? ¿O qué hago? Y después el efecto un poco rebote también. Cuando nosotros dejamos estos fármacos de golpe, sin apoyo y sin otras herramientas o estrategias que te ayuden, ¿no? En este camino de la retirada paulatina del fármaco, pues claro, eso hace que muchas de las personas no puedan dejar el fármaco en muchos años. Y dentro de las herramientas sin fármaco, digamos, que sería lo que aplicas, de las 40 causas posibles de mal dormir, ¿las herramientas son comunes en casi todos los casos o varían mucho? Varía mucho porque depende de qué patología de sueño, qué alteración del sueño estamos hablando, porque hay personas que no duermen bien pues porque tienen ronquidos y apneas. Hay una causa que el cuello se relaja, unos músculos que tenemos aquí en la orofaringe, la parte del cuello muy estrechita, que lo que hace es cerrar el cuello. Se relaja el músculo, el cuello se cierra, el paso del aire queda obstruido y la persona se ahoga por la noche. ¿Sí? Cuando una persona se ahoga por la noche, el cerebro, que es muy listo y sobre todo lo que quiere es que sobrevivamos, ¿qué va haciendo? Está despertando constantemente a la persona para poder respirar, para que no se ahogue. Esas son las personas que son roncadoras y con el tiempo acaban haciendo estas paradas, que es lo que llamamos apneas del sueño. Claro, ahí el tratamiento es totalmente distinto que una persona que llega a la cama y no duerme porque a lo mejor tiene estrés. Entonces es algo totalmente distinto. O una persona que tiene piernas inquietas, síndrome de piernas inquietas, que es que entran en la cama y tienen como una inquietud en las piernas que no les deja dormir, ¿no? Y se van levantando, tienen que mover las piernas, pasean por el pasillo de casa, porque es la inquietud lo que no les deja dormir. Entonces eso también tiene otro tratamiento distinto. Pero en el estrés es una de las mayores causas de no dormir, en el 70% de los casos hay lo que llamamos un insomnio, ¿sí? Un insomnio que es esa dificultad para empezar a dormir o para mantenerlo. Y eso, pues la causa básicamente, como decía antes, son nuestros hábitos de día, nuestro ritmo de vida, los hábitos que hacemos por la noche también antes de dormir, cada vez pues con la tecnología, los móviles, ¿no? Pues hace que nuestro sueño aparezca más tarde, no entremos en el momento adecuado a la hora de dormir, la mente se quede muy hiperactivada y eso nos va despertando durante la noche, el estrés, el ritmo de vida, la autoexigencia que este mundo, ¿no?, nos impone muchas veces o nosotros mismos nos imponemos, que eso hace que nuestra mente sea como una bola de nieve que empieza por arriba de una montaña y cada vez se hace más grande, pues nuestro cerebro le ocurre lo mismo, ¿sí? Cada vez se va activando más y cuando lleva la noche es como una gran bola y dicen, ahora no puedo desconectar, ¿sí? Empiezan a dar vueltas, la mente como este pensamiento de mono, ¿no?, que va de un tema al otro, a veces canciones repetitivas, no se las pueden sacar de la cabeza. Y eso es bastante angustiante, ¿sí? Porque además generalmente estas personas tienen un compañero de cama que siempre duermen bien, ¿sí? Que llegan a la cama, cierran los ojos y se queda. Y claro, les dicen, ay chica o chico, desconecta, no pienses, pero no saben cómo hacerlo, no tienen esas estrategias para relajar, desconectar la mente, porque al final el sueño es una conducta totalmente natural. Lo que tenemos que hacer es llegar por la noche con las condiciones óptimas para que ese sueño aparezca.
pero cuando se empieza a dormir mal, pues se acaba generando como mucha obsesión, miedo, sí, preocupación bucle, ¿no? por el sueño, y entran en un bucle y empiezan a hacer cosas para dormir, empiezan a controlar el entorno, la habitación, los ruidos, si la pareja respira un poco fuerte ya les molesta, y esa mente, porque es un tema también muy mental, muy psicológico, esa mente se va cada vez hiperactivando más y hace que no desconecte, y como no desconecta, el sueño no parece. Buenas, hacemos una mini pausa para agradecerte tu apoyo. Para nosotros es muy importante que si te gusta lo que hacemos te suscribas a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir creando vídeos. Muchas gracias y seguimos con la entrevista. Entonces, en el caso del estrés, ¿no? Que seguramente es de lo que más provoca el mal sueño, entiendo que hay unas herramientas que son del día, ¿no? Y otras que sería como crear unos hábitos, entiendo, para llegar a la noche de una forma que te ayude a dormir mejor, ¿no? Total. Entonces, a nivel de lo que se durante el día, ¿hay algo que se puede hacer para ir ya mejorando hacia la noche? Total. Fíjate que nosotros empezamos a fabricar nuestro sueño en el momento que nos despertamos por la mañana. Vale. ¿A qué hora te has despertado hoy? Hoy a las 6:30. 6:30. Pues a las 6:30 tu cerebro ya ha puesto el reloj a cero. A partir de ese momento tienes unas 16, 17 horas para fabricar el sueño. Eso quiere decir que tenemos una sustancia en el cerebro que se va segregando hasta que cuando llegará ese momento, esa hora de ir a dormir, ya tenemos esa cantidad necesaria y eso es lo que llamamos presión de sueño, esas ganas de dormir. Claro, hay muchos pacientes que me llegan a consulta y me dicen, Nuria, yo hace años que no tengo ganas de dormir, que yo no tengo sueño. ¿Sí? Entonces, es muy importante en el momento que abrimos los ojos cómo nosotros vivimos esas 16 días. Hay 16 horas. ¿Sí? Momento que nos despertamos, una rutina de la mañana, cómo empezamos la mañana. Eso ya es fundamental. No es lo mismo despertarnos con un despertador, ¿sí? Con una bocina muy fuerte, con un tiempo establecido en que ya tenemos que ir rápido, casi no podemos ni desayunar, ¿sí? Que vamos a un transporte público que casi no llegamos. Ese estrés ya con el que nos podemos despertar por la mañana ya nos está diciendo cómo va a ser nuestro día, ¿sí? No es lo mismo despertarnos con luz natural que despertarnos con el móvil y estarnos en la cama ya con el móvil a los 5 minutos de despertarnos. Nuestro cerebro, nuestra mente no va a interpretar el día de la misma manera. Entonces, es muy importante desde el primer momento, todos esos hábitos que hagamos, todos van a interactuar en nuestro sueño, para bien o para mal. La alimentación, los horarios. Sí, o sea, yo digo, de cosas que me he leído, pero como inculto, total. Pero bueno, en lo que tiene que ver con el despertar, sí que pues he leído en varios sitios que más o menos se parecían, que obviamente hay que evitar el móvil, ¿no? Al menos durante lo máximo que puedas. Si puedes 1 hora o 2 horas sin alcanzar el móvil, mejor, ¿no? Luego que como que había que intentar hacer algo de o meditación o de relajación al empezar el día, algo de ejercicio. Y otra tercera cosa que era... recibir luz. Recibir luz. Muy importante, la luz natural, porque la luz del sol es lo que le va a decir a nuestro cerebro cuando es de día y cuando es de noche. Nuestro cerebro es un cerebro muy primitivo, es el mismo cerebro que nuestros antepasados. Ellos sabían cuándo era de día y cuándo era de noche por la luz. Cuando había sol tenían que estar con la mente muy alerta, y cuando el sol se ponía, que cogía estos tonos naranja, ¿no? En el atardecer tan bonitos, esa luz cálida ya le está diciendo al cerebro que se tiene que empezar a relajar. Y cuando llega la oscuridad es el momento en que el cerebro entiende que ya tiene que empezar a dormir. La oscuridad es la señal de que el cerebro empieza a segregar melatonina, que es una hormona que tenemos en el cerebro, y es la que nos permite entrar en sueño. Que es muy importante porque nuestro cerebro, fíjate que si son las 10 de la noche y ve luz, ¿qué entiende?
Que sigue la fiesta, ¿no? Claro, que es de día y que tiene que estar muy alerta. Y si es una luz muy azul, muy brillante, muy potente, como la de los dispositivos móviles, claro, es una luz como de las 12 de mediodía. Por lo tanto, la mente se acelera, la mente se activa. Porque es lo que le estamos diciendo, que es de día y que tiene que estar en alerta. Entonces, claro, fíjate que va perdiendo esa ritmicidad, ¿no? De luz de día, oscuridad de noche, luz de día, oscuridad de noche, porque puede ser que esta luz de día sea muy larga y casi no haya oscuridad. ¿Sí? Entonces, esos cambios de luz, esos cambios en esa ritmicidad puede hacer perder ese reloj. Por eso mucha gente dice, yo me voy a la cama, no me viene el sueño, cojo el móvil, a ver si me entra el sueño, pero fíjate que esa misma luz hace que no le segregue la melatonina y no le venga el sueño. Entonces es súper importante los hábitos que hacemos, porque con esos hábitos podemos regular nuestro reloj interno y con estos hábitos podemos hacer que el sueño aparezca en el momento que tiene que aparecer. Pues estamos en la mañana, ¿no? Nos hemos despertado, que nos entre la luz, mover el cuerpo, mover, la activación, ejercicio, el ¿no? movimiento. Algo de meditación. Y también había oído como leer algo inspiracional, aunque sean 5 minutos, un propósito. Un propósito, porque muchas veces la gente no tiene por qué levantarse por la mañana. Si tú no tienes un propósito por el que levantarte, es un poco triste, ¿sí? Porque mucha gente dice, pues yo me quedo en la cama, no he dormido bien, compenso ese sueño. ¿Sí? O, por ejemplo, personas que ya pues, se han jubilado, por ejemplo, ya no tienen una obligación laboral. Muchas personas que están de baja laboral, como yo me puedo encontrar en mis programas, pues que estas personas, claro, es que dicen, me levanto, Nuria, ¿y qué hago? Es que no nos planteamos que hay personas que tienen que buscar un motivo para levantarse, un propósito de vida. Y eso también lo trabajamos mucho en el programa, porque es algo importante. Si nosotros no tenemos un buen día, cuando llegaremos por la noche, tampoco será buena. O sea, tienes que tener como un propósito de vida y un propósito diario, entiendo, casi, ¿no? Porque casi un propósito. Te levantas cada día, o sea que cada día hay que tener Claro, algo ¿para por qué lo me que... levanto hoy? ¿Para qué me voy a levantar hoy? ¿Sí? Yo me levanto para ayudar a las personas a dormir mejor y todas las conductas que hago las hago en ese propósito. A veces un propósito puede ser vivir hasta los 70, 80, 90 años de una forma saludable. Pues busca tu propósito ahí, ¿no? Esa salud que tú necesitas trabajar día a día. Pues a lo mejor te levantas pues, para ir al gimnasio, o para ir a caminar o para, ¿no? hacer alguna tarea que ya es autocuidado. Porque a veces también ocurre muchas de las personas que duermen mal, que son personas que están muy volcadas hacia afuera, hacia el otro. Pero si se autocuidan muy poco, se cuidan poco, no se priorizan, no saben poner límites, se preocupan mucho más por los demás que por ellos mismos, ¿sí? Y eso también te acaba generando un malestar interno, ¿sí? Porque acabas dando, y claro, eso te puede pasar factura a la larga. ¿Sí? Entonces, ese autocuidado, ese priorizarse, ese saber decir que no, que a veces es tan necesario, también es algo que es importante, introducir en ese día. Y luego, digamos, te levantas, ya hemos hecho la dinámica de despertar, ¿no? Y en general entiendo pues, que la mayor parte de la gente pues, tiene que ir a un trabajo, ¿no? Coger un autobús, el coche, el metro, lo que sea, y está pues 8 o 10 horas entre trabajar, comer y demás. En ese proceso del día, ¿hay algo concreto que deberían de hacer para ir alimentando un buen sueño por la noche? Claro, fíjate que ahí es donde pasamos más horas y por lo tanto es muy importante cómo lo hacemos. Primero ya el desplazarnos hacia nuestro trabajo. No es lo mismo hacerlo andando que hacerlo en un vehículo, a lo mejor, como diría, un coche o un autobús, que en metro. Por debajo tierra. Claro. ¿Por qué? Porque la luz que nos llega no es la misma. Entonces, siempre que se pueda, mucho mejor que en ese momento de ir al trabajo podamos recibir luz natural y mover el cuerpo. Si vamos en autobús, pues parar una parada antes, o vamos en metro, bajar una parada antes y el último tramo lo hacemos andando. Gente que podría ir andando al trabajo, pero porque así voy más rápido, cojo el coche. No, vamos a organizar mejor nuestros horarios, vamos a salir un poquito antes de casa para poder hacer ese camino andando. A veces
la gente se deja llevar mucho por las rutinas. Lo que hago habitualmente, y ya soy como un autómata y voy haciendo lo mismo. Pero el hecho de cambiar también, ¿no? En ese trayecto, aunque siempre hagas el mismo trayecto, vas al mismo trabajo, si lo haces de formas distintas, eso te ayuda sobre todo a segregar serotonina. ¿Sí? Serotonina es una sustancia del cerebro que nos ayuda a estar bien, y es la que luego por la noche nos va a ayudar a segregar melatonina, la que se transforma en melatonina, que es la hormona del dormir, del sueño. Por lo tanto, tener esos niveles de serotonina durante el día va muy bien. Que la serotonina, entiendo que el deporte, ¿no?, genera mucha serotonina. Exacto. Entonces es bueno, digamos, hacer deporte en esa jornada laboral, ¿no? Incluir el deporte como una herramienta para luego dormir mejor. Es que el deporte es esencial para llegar por la noche a nuestro sueño profundo. ¿Sí? Cuando hay personas que llegan a consulta y me dicen, Nuria, yo tengo un sueño muy superficial, generalmente cuando miramos un poco la historia, lo que vemos es que son personas que son muy sedentarias. Cuando introducimos ese ejercicio físico, empezamos a segregar adenosina, que es esa sustancia del cerebro que nos ayuda y nos permite entrar en un sueño más profundo, que es ese sueño que dice la gente, hoy sí que he dormido bien, sí, he entrado en ese sueño más profundo. Y a veces no es solo ir al gimnasio una hora, es que me muevo activamente, subo y bajo escaleras, además de coger un ascensor, o caminar, ¿no? Lo que dices de bajar una parada antes y caminar. Coger las bolsas de la compra y no que me lo lleven a casa. Son esas conductas que nos ayudan a mover y hacer un ejercicio de fuerza, un ejercicio de cardio, que es tan bueno y tan saludable. Y lo que es el deporte, entiendo que también debe haber un horario bueno para hacerlo y uno malo, ¿no? A mí me gusta correr mucho en la montaña y sé que si corro demasiado tarde por la noche no es bueno para irme a dormir. Esto lo haces muy bien. Entonces, ¿qué horarios son los recomendables para hacer deporte, para quien haga deporte? Por regla general, yo digo que todos. ¿Sí? Mejor, antes que no hacerlo, cualquier hora. Pero ya dentro de hacerlo, ¿cuál es el mejor? Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que si podemos escoger, mejor por la mañana o a mediodía. Sí, hasta media tarde es bueno. Si podemos escoger, pero hay gente que dice, no, yo como la única hora que tengo es antes, pues cuando salgo del trabajo y me han dicho que va mal, no lo hago. No. ¿Sí? Entonces cualquier hora es buena, pero si podemos priorizar, pues primera hora de la mañana o primera de la tarde. Esa hora es ideal. Vale. Y luego entiendo también dentro de lo que es esta jornada, desayunamos, comemos, ¿no? Entiendo que la alimentación también será clave para dormir mejor o peor. ¿Es así? ¿Y qué tipo de alimentación se recomienda para...? Total, porque necesitamos una sustancia para nosotros fabricar esa melatonina. He dicho que la serotonina se fabrica en melatonina, pero la serotonina, para fabricarla necesitamos algo que nosotros no fabricamos en nuestro cuerpo y lo adquirimos del exterior, que es el triptófano. Ese triptófano lo adquirimos por los alimentos. Así que una dieta rica en triptófano nos va a ayudar a tener esa cantidad de triptófano necesario para después transformarse en melatonina. Entonces, alimentos ricos con triptófanos, pues básicamente nuestra dieta mediterránea, así todos los alimentos que hay en ella son ricos en triptófano. ¿Sí? Importante, los horarios. Estamos hablando de la alimentación, pero hay una ciencia muy nueva que es la crononutrición. No es tanto qué alimentos como, sino también a qué hora los como. Por eso cenar pronto, unas 2 horas antes de dormir, es ideal para dejarle tiempo también a ese sistema digestivo, hacer la digestión antes de ir a la cama. Y un ayuno nocturno de unas 11-12 horas también es ideal para garantizar ese descanso nocturno. Y sobre todo para dar señales a nuestro cerebro, a nuestro ritmo circadiano, de cuándo empieza el día y cuándo empieza la noche. Lo del ayuno, no sé si tiene un nombre o no, pero como hay un ayuno de 12 horas, ¿no? ¿Tiene un nombre eso? ¿O? Se llama ayuno intermitente. Intermitente, eso. Pero sobre todo es porque muchas veces las personas cenamos muy tarde y desayunamos desayunamos demasiado pronto. Sobre todo
esto ya entrando así en un poquito en cronotipos, ¿no? Las personas que son más matutinas y más vespertinas, que esa melatonina que mantiene los azúcares en sangre un poquito altos, la gente que es tiene un cronotipo muy retrasado, son muy nocturnos, por la mañana son personas que te suelen decir, yo no tengo hambre, yo con un café paso hasta media mañana, porque la melatonina que todavía está en su cerebro le está subiendo, le está manteniendo este azúcar elevado. Por lo tanto, también depende mucho a qué hora comes, si eres una persona más nocturna o eres más alondra. Las personas que son de ir a dormir muy prontito, pero también de levantarse pronto. Entonces, esos horarios cambian. Y el ayuno intermitente, pues eso, de no comer desde la cena hasta el desayuno 11-12 horas, también ayuda a regular, digamos, el dormir. Ritmo, sí. Mira, nosotros tenemos en el cerebro un pequeño reloj en la parte más interna, que es lo que llamamos ritmo circadiano. Circa quiere decir alrededor, diano, del día. Es un reloj que está puesto en 24 horas y este reloj es el encargado de decirnos a qué hora nos tenemos que acostar y a qué hora nos tenemos que levantar. ¿Sí? Este reloj, como hemos dicho antes, lo pone en hora la luz del sol. Es el que va dirigiendo este reloj de 24 horas. Pero a la vez, este reloj va dirigiendo también muchos otros relojitos que tenemos en todas las células de nuestro cuerpo. Porque todas las células tienen que saber cuándo es de día y cuándo es de noche. Porque tienen funciones distintas, dependiendo del día y dependiendo de la noche. Por lo tanto, todo aquello que le ayude a este reloj central a saber cuándo es de día y cuándo es de noche, nos va a ayudar a que todos los órganos de nuestro cuerpo y los sistemas estén regulados, estén sincronizados. El máximo sincronizador es la luz, pero los hábitos que hacemos durante el día también ayudan a que este reloj esté más regulado. Por lo tanto, cuando hay luz comemos, durante el día comemos, pero en oscuridad no comemos. Y eso es lo que ayuda también a este reloj interno a regularse mejor en las 24 horas. ¿Qué pasa a una persona que se despierta a las 3 de la madrugada, mira el reloj, ve que son las 3, no se puede dormir, pelos de punta, ya no me dormiré, empieza a ponerse nervioso, nerviosa, empieza a pensar, a ver, ya verás mañana, no estaré bien con el día que tengo, ya no podré dormir, todo el día cansada, ¿sí? Esa rumiación hace que la mente aún se active más. Empiezan a dar vueltas por la cama, ya se agobian de estar en la cama, se levantan. ¿A dónde van? Directas muchas veces a la nevera. ¿Sí? Abren la luz porque van a la cocina, abren la nevera, luz, y acaban comiendo algo, ¿sí? Por la propia ansiedad. Generalmente alimentos no muy saludables a esa hora, no se ponen a preparar una lechuguita y una ensalada, ¿no? Sino que empiezan a comer alimento azucarado, que esto aún estimula mucho más, ¿sí? Nos activa más, son muy excitantes. Y eso lo que hace es que aún duerman peor. Claro, fíjate que si nosotros a esa hora de la noche activamos el cerebro, ¿sí? Porque nos estamos poniendo nerviosos, encendemos la luz, activamos el cerebro porque ve luz y ya piensa, uy, pues ya estamos ya empieza el día. Y además le damos alimento, con lo que él cree que ya estamos desayunando, son el match perfecto para que el cerebro diga ya es de día. Claro, entonces si el cerebro entiende que ya es de día, no podrá dormir. Porque nadie se puede dormir a las 11, las 11 de la mañana, porque ya ha entendido que ha empezado el día. ¿Qué quiero decir con eso? Que es muy importante los hábitos que hacemos también durante la noche cuando nos despertamos. Que muchas veces estos malos hábitos son los que acaban manteniendo ese mal dormir. Y ¿qué recomendaciones entonces para alguien que se despierta a las 3 de la mañana y tiene que evitar todo lo que has dicho? ¿Qué es lo que tiene que hacer en la cama para intentar volver a conciliar el sueño? Mira, uno de los errores principales es buscar el sueño. ¿Sí? El sueño nunca se busca. Una persona que duerme bien, ¿por qué duerme bien? Porque va a la cama y no piensa en dormir, no piensa que hay una noche. Va a la cama y se duerme. El que va a la cama pensando, a ver cómo dormiré hoy, a ver, sí, está conectado con el sueño, está pensando en el sueño, y sobre todo cuando entra en la cama y piensa, tengo que dormir, venga, voy a relajarme porque tengo que dormir, cuanto más busca el sueño, menos aparece. El sueño es como el amor, ¿no? Cuanto más se busca, menos se encuentra. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no buscar el sueño. Eso que es muy fácil de decir, y lo trabajamos mucho en el programa, es muy difícil de hacer, sobre todo aquellas personas que llevan tiempo durmiendo mal, porque ellas quieren dormir para poder estar bien. Y eso
cuesta mucho. Entonces, acompaño a esas personas a cómo poder transitar la noche en esos momentos en que nos despertamos, cómo podemos hacer que nuestra mente pues no se vaya al futuro, sino no que se quede, ni haga nada. Exacto, se quede al momento presente y busque el volver a relajarse, volver a desconectar para poder entrar en sueño. Y luego hemos pasado el día y llega la fase de la tarde-noche, ¿no? Que es otra fase importante, digamos, para llegar bien a dormir. Que ahí entiendo lo que decías, por un lado, la alimentación, que habría que cenar por lo menos 2 horas antes de irte a dormir, ¿no? El mundo de las pantallas, explícanos, pero ¿qué es lo que hay que hacer para...? Claro, el mundo de las pantallas, pues si pudiéramos estar 2 horas antes de dormir sin pantalla sería ideal. O sea, desde que empiezas a cenar ya deberían de haber desaparecido las pantallas de tu vida, ¿no? La cena yo diría que es como ya un punto y aparte, ¿no? A partir de ese momento ya empezamos esa rutina de relajación para el sueño. El sueño se tiene que preparar. El sueño no es llego a casa como una moto, voy a 1000, acabo incluso de trabajar o hacer algo y luego me voy a la cama y pienso que es como un interruptor, ¿no? Que le doy a la luz y la apago, que mi mente será igual. Pero el sueño necesita una transición. Entonces, a partir de ese momento, en el momento de la cena, ya empezamos en ese proceso de relajación. Fuera pantallas, ¿sí? Que hay gente que me dice, Nuria, es que 2 horas es casi imposible. Bueno, pues si no, pues una, ¿sabes? Es como lo máximo que puedas, y si no es una, pues media. Todo lo que tú puedas ir desconectando, mucho mejor. La tele se permite más porque la tele la vemos a una distancia más larga, ¿no? más lejana, no llega una luz tan directa. Podemos bajar un poquito el brillo de la tele también. En casa ayudarnos con luces cálidas, ¿no? Que al cerebro le recuerda el atardecer y empieza a relajarse. Entonces, buscar todas aquellas rutinas y aquel entorno que nos va a permitir dormir mejor. ¿Sería mejor evitar la tele y leer o...? Por ejemplo, y leer en papel, algo que estamos dejando ya de usar mucho, pues sería ideal, porque en ese leer también nos desconecta, nos relaja, ¿sí? Y también es una buena rutina pues hacer cositas muy manuales que nos entretengan para no pensar en el sueño. Mucha gente dice, Nuria, yo necesito la tele para dormir, pero ni la miro, ¿sí? Solo es el ruidito de fondo, lo que antes era la radio, gente con la radio que se la ponía debajo del cojín y se dormía. Porque ¿qué les está ayudando? A desconectar, hace que no piensen en el sueño, ¿sí? Eso está muy bien, pero si te despiertas después a las 3 de la madrugada o a las 4, ¿qué haces? Necesitan volver a darle a la tele o enchufarse otra vez la radio. Entonces, buscar algunas conductas, ¿no? más manipulativas y que sean de fácil hacer, que no necesiten mucha, por ejemplo, pintar mandalas, o por ejemplo hacer punto de cruz, o algo, un puzzle, algo de modelismo. Algo manual que te mantiene un poquito entretenido, ¿sí? Tienes que estar ahí pendiente, pero no te está activando mucho el cuerpo ni mucho la mente, que es lo que necesitamos. ¿Sí? Para dormir necesitamos 2 tipos de desconexión. Desconexión del cuerpo, nuestros músculos tienen que estar relajados. Si yo estoy tenso, si estoy con muchas contracturas, pues o gente dice, yo hago mucho deporte, sí, me canso mucho, pero llega la noche y si estoy muy cansada no duermo, porque ha cargado demasiado la musculatura. Por eso antes de dormir, en este caso, pues unos estiramientos, unos ejercicios de relajación muscular les puede ayudar. Pero si lo que tenemos es una tensión mental, tampoco. ¿Sí? Necesitamos desconexión física, pero también desconexión mental. Y eso, pues con estos ejercicios, sopa de letras, algo así más sencillito, eso nos puede desconectar. ¿Y dormir bien, qué quiere decir? ¿Qué efectos tiene en el día siguiente, o para qué nos sirve dormir bien, o las fases de sueño que implican, ayudan en algo a nivel de si duermo bien puedo ser más creativo, puedo trabajar mejor, puedo llevar una vida más empática con los demás? ¿Cómo funciona? Fíjate, el sueño, la función principal que tiene es la de reparar. Reparar nuestro cuerpo y reparar nuestra mente de todo lo que nosotros hemos gastado durante el día. Cuando nosotros dormimos es como si bajáramos los peldaños de una escalera. Primero entramos en un sueño más superficial, luego en un sueño más profundo y finalmente hacemos una fase que llamamos fase REM, ¿sí? De movimiento rápido de ojos.
Las más importantes son la de sueño profundo y la de fase REM. ¿Por qué? Porque cada una de esas fases repara una parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Nosotros siempre decimos que necesitamos dormir 7 u 8 horas, ¿sí? Eso es la cantidad que necesitamos, la mayoría de personas, pero también tienen que ser de calidad. Cuando hablamos de calidad, hablamos de que tiene que ir entrando en estas fases de sueño y además lo tiene que ir haciendo entre 3 y 4 veces durante la noche. Porque cada fase de estas tiene unos minutos determinados. Exacto, ¿no? Esto es un ciclo, ¿sí? El grupo de estas 4 fases es un ciclo, dura más o menos 1 hora y media y esto es lo que vamos repitiendo durante la noche. Lo que va cambiando es la proporción de tiempo que pasamos en cada fase. Vale. Pero ahora entenderás por qué. En la primera mitad de la noche nosotros hacemos más sueño profundo. ¿Sí? Por eso la gente dice, las primeras horas de la noche duermo, no me entero. No me entero, pero me despierto a las 3 y ya tengo mucha energía que podría empezar el día. Porque en ese sueño profundo realmente lo que se hace es reparar nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nuestros músculos, nuestros huesos, las células de la piel, pero también todas nuestras células y nuestros sistemas del cuerpo, el respiratorio, el cardiovascular, el digestivo. Por eso es tan importante dormir bien, porque eso lo que está dando es salud para el día siguiente y sobre todo salud a largo plazo. Cuando nosotros no dormimos bien, lo que vamos viendo es que aumenta la probabilidad de sufrir cualquier patología, básicamente patología cardiovascular, ¿sí? más infartos, más ictus, pero también diabetes, obesidad, también cáncer, distintos tipos de cáncer, por dormir o pocas horas, menos de 6 horas o un sueño fraccionado. Por lo tanto, esa primera mitad de la noche es importantísima para bajar a ese sueño profundo y reparar todo nuestro cuerpo. Hacia la segunda mitad de la noche, sobre todo en las últimas 2 horas de sueño, entramos mucho en lo que llamamos esta fase REM, que es la fase en la que soñamos, ¿sí? Donde tenemos los sueños. O sea, cuando soñamos más es en la última fase. En la última, hacia la mitad de la noche. Donde hay más REM y menos sueño profundo. Exacto. ¿Por qué es importante esta fase REM? Porque en esta fase REM reparamos la mente. ¿Sí? Aquí es donde nosotros reparamos pues, nuestra capacidad de concentrarnos, la capacidad de memorizar, la capacidad de crear, ¿no? La creatividad, la innovación, pero también la empatía, la solución de problemas. Todas aquellas soft skills, aquellas habilidades blandas, es lo que solemos hacer también en estas últimas horas. Por eso es tan importante las horas que dormimos, porque hay personas que duermen 5 o 6 horas, dicen yo ya me encuentro bien, ya tengo suficiente. Y no llegan a desarrollar la fase REM tan... Exacto, entonces físicamente se encuentran bien, pero ¿qué pasa a nivel cognitivo cuando llegas a tu trabajo? Porque esas 2 últimas horas son las importantes para nuestro trabajo. Son las que nos ayudan a concentrarnos, las que nos ayudan a resolver los problemas del día a día, a empatizar con mis compañeros de trabajo. ¿Sí? Imagínate, para los líderes, ¿sí? Los líderes que están gestionando equipos, súper importante. Antes los grandes empresarios decían que esto del sueño era perder el tiempo, pero ahora cada vez son más conscientes de que esas horas de sueño son una inversión súper importante, no solo para su salud, sino para la salud de su empresa. Y se ha visto que los líderes que duermen mejor están mejor valorados por sus subordinados y que además sus subordinados rinden, ¿sí? Y trabajan mucho mejor. Solo por eso. Ya. Y ahí, o sea, digamos, hay 2 cosas que supongo que depende de cada persona o no lo sé, pero una es lo que decías hace un momento de cuántas horas tenemos que dormir. Sí, se supone que 7 o 8 es lo mínimo, pero no sé si depende de cada persona. Y luego, en qué momento duermes, ¿no? Hay gente que, como decías, pues también gente que duerme más pronto y se levanta más pronto o al revés. Entonces, ¿eso es algo que se tiene que regularizar o no? ¿O cada persona tiene unas horas de sueño y un horario de sueño? Sí, totalmente. No todo el mundo necesita dormir 8 horas. ¿Sí? Eso es un mito. Y lo que nosotros necesitamos saber es exactamente cuántas horas necesita cada uno. Sí que es verdad que la mayoría de personas, en un 80-90%, entre 7 y 8 horas, un adulto, entre 7 y 8 horas, es lo más habitual.
Pero hay personas que con 6 horas y media, 7 tienen suficientes, Sí. y en cambio hay otras que necesitan pues 8 y media o incluso 9. ¿Vale? Entonces, no es tanto cuántas horas duermo, sino cómo son esas horas que duermo. Porque a veces conseguir, por ejemplo en mi programa lo vemos, conseguimos dormir 6 horas y media y las personas, si es un sueño continuado, de Sí. calidad, al día siguiente están perfectamente. ¿Sí? Ahora, una persona que quiera buscar esas 8 horas de sueño, quizás se va despertando mucho por la noche buscando esas horas y luego al día siguiente, primero su sueño no es de calidad y al día siguiente tampoco está bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber, ¿no? O ¿qué es lo que nos dice cuántas horas? Pues nos va a decir cómo estamos al día siguiente, cómo me encuentro cuando me despierto por la mañana. Si no me cuesta mucho despertarme, en 10 minutitos pues ya estoy activa, con ganas de hacer cosas. Después, cómo estoy durante el día, cómo está mi nivel de alerta, si no me voy durmiendo. ¿Sí? Porque la somnolencia es uno de los factores principales para decirnos que a lo mejor no hay algo que nos está funcionando bien durante la noche. Y después también cómo estoy de salud, porque la salud es como un espejo de cómo está mi sueño. ¿Sí? Si yo no estoy durmiendo bien, en pocos años verá cómo la salud cada vez se va deteriorando. Ya hemos hablado de la salud física, pero también tenemos que pensar mucho en la salud mental, esa fase REM donde reparábamos toda la parte cognitiva, también los estados emocionales, la ansiedad, la depresión. Si yo no hago fase REM, a la larga empezaré a estar más irritable, estaré más nervioso, y eso, estrés y ansiedad y depresión. Es algo... Y la fase REM, digamos que si hay una persona que con 6 horas y media pues ya duerme bien, como decías, y otra que necesita 9 horas, las fases REM duran menos en los de 6 horas y media, pero son buenas, y en los de 9 horas son más largas y tienes que estar... Sí, porque hablamos siempre de porcentajes, ¿sí? Porcentajes que pasamos en cada fase de sueño. La mayoría de las personas, un 20% en esa fase REM ya es suficiente para que pueda desarrollar su nivel cognitivo y emocional de una forma correcta. Una persona que llega al trabajo después de haber dormido solo 5 horas, 5 horas, esto es, me voy a dormir a las 11:30, me levanto 5:30, que puede ser muy habitual, su deterioro cognitivo es el mismo de una persona que ha consumido 6 cervezas. Una persona que llega al trabajo por la mañana habiendo bebido 6 cervezas, ¿qué capacidad de concentración y de trabajo tiene? Entonces, pues una persona que duerme menos de 6 horas, ocurre lo mismo. Y el horario entonces de irse a dormir, que también entiendo que cada persona es diferente, es importante. Entiendo que sea regular es importante, o sea, que siempre lo hagas a la misma hora, te levantes a la misma hora, pero es bueno que si uno es más nocturno se pueda ir a dormir a la 1 de la mañana y se levante a las 9, y otro se vaya a las 10 y se levante a las 6. La gente tiene que saber a qué hora tiene puesto este reloj, ¿sí? Este reloj que te decía. Hay personas que son muy nocturnas, que este reloj está retrasado, el sueño no les viene hasta más tarde, pero si les dejamos dormir, podrían dormir esas 7, 8 horas seguidas, sin problema. Son los nocturnos. Claro, si una persona no sabe que es nocturna, no sabe que el sueño no le viene hasta más tarde y se va muy pronto a la cama, ¿qué va a generar? Mucha ansiedad, porque va a ir a la cama y no le vendrá el sueño. Entonces, cuando le sonará el despertador a las 6 de la mañana para ir a trabajar, estará súper cansado. Pero es que a lo mejor ese no es su horario, ¿sí? Tenemos que avanzar un poquito ese reloj. O personas que al revés, que llega la tarde, noche, y sobre las 9:30, las 10 ya tienen mucho sueño, son capaces de dormirse pronto, pero luego se despiertan a las 4, a las 5. ¿Por qué? Porque han dormido esas 6 horas o 7 horas. ¿Cuándo lo vemos? Lo vemos sobre todo a lo largo de nuestra vida. Cuando somos más jóvenes, somos mucho más nocturnos. Los adolescentes tienen la tendencia, ¿no?, a ir a dormir mucho más tarde, pero si les dejamos dormir el fin de semana, casi los tenemos que ir a despertar para comer. ¿Sí? Ahora, a medida que nos vamos haciendo mayores, ¿qué pasa? Que esta fase de sueño más retrasada se va avanzando. ¿Sí? Los adultos más o menos suele estar en una fase normal, 11 de la noche, 7 de la mañana,
Pero cuando nos vamos haciendo más mayores, se va avanzando, nos viene el sueño más pronto. ¿Y qué nos ocurre? Que si salimos un fin de semana, nos vamos a dormir más tarde, no podemos alargar por la mañana, son las 8 que ya nos despertamos. ¿Por qué? Porque ya estamos avanzando este reloj. ¿Sí? O sea, depende de cada uno de su tendencia genética, pero también depende mucho de la edad y de las rutinas que hacemos. Si una persona es de trabajar de tarde, por ejemplo, retrasará ese horario. Si una persona tiene un horario que tiene que madrugar mucho, lo avanzará. ¿Sí? O si está con el móvil hasta tarde, lo retrasará. ¿Sí? Entonces ahí hay que jugar un poco entre mi genética, mi horario, ¿no?, social, y las conductas que hago para adaptarlo a la hora que yo necesito levantarme, pues, para mi trabajo. O sea, que no hay uno bueno o malo, sino que cada uno, según genética, trabajo y sociabilidad que tenga, pues lo puede ajustar a dormir esas 7 horas, 7, 8 horas, pero en horarios diferentes. Claro, lo podemos ajustar, pero sí que es importante. Los estudios demuestran que las personas que tienen una tendencia más matutina, es decir, de ir a dormir más pronto y levantarse más pronto, a largo plazo tienen menos patología y tienen más nivel de vida, es decir, viven más años y viven mejor que los que son nocturnos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues muy sencillo, los hábitos que hacemos por la mañana son mucho más saludables que los hábitos que solemos hacer por la noche. ¿Sí? La persona que se va a dormir tarde por la noche suele ser o porque sale, ¿no?, de fiesta, consume, pues, a lo mejor alcohol, o está en su casa en el sofá viendo series, una vida más sedentaria. En cambio, el que se levanta pronto por la mañana, los hábitos suelen ser mucho más saludables. ¿Sí? Se levanta, pues, para hacer deporte o para ir a trabajar, ¿sí? Ya tiene una alimentación incluso más saludable. Entonces, se ha demostrado que las personas que tienen más tendencia, ¿no?, más matutina, suelen tener más calidad de vida. ¿Y tiene algo que ver la puesta del sol, la salida del sol, con encontrar esos horarios? Digo, en invierno normalmente, pues, se hace oscuro mucho más pronto, en verano mucho más tarde. ¿Nos tenemos que adaptar a esos horarios también del sol o no? Claro, fíjate que nosotros somos animales también, ¿no? Es que no lo olvidemos. Sí, que entonces hace nos adaptamos. 5.000 años entiendo que vivíamos según el sol. Exacto. Entonces, en invierno sí que es verdad que dormimos más horas porque no hay tanta luz, y en verano lo que nos hace la luz es que nos permite, pues, socializarnos más, estar más en la calle, y dormimos menos horas. Porque estacionalmente también eso ya nos lo regula la luz del sol. ¿Sí? Entonces, si nos dejamos llevar un poquito por la luz, nuestro ritmo circadiano se regulará mucho mejor. Totalmente. Y luego, el dormir bien beneficia un poco lo que decías hace un momento, en despertarte antes y dormir, pero a la vejez, digamos, ¿cómo influye el que hayas dormido bien a lo largo de los años en la vejez, ya sea a nivel mental o físico? Totalmente, porque fíjate que una persona a lo mejor ahora no es consciente de que le está quitando años de vida a su vida, o salud a sus últimos años de vida. El sueño es un protector para la salud, pero sobre todo a largo plazo. Cuando una persona no duerme, tiene mucha más probabilidad de enfermar y mucha más probabilidad de morir antes. ¿Sí? Puede ser una muerte rápida, en un accidente de tráfico, por ejemplo, porque se queda dormido al volante o porque está más lento, más torpe, o puede ser una muerte lenta, con esas enfermedades. Pero claro, no somos conscientes. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es más probable que una persona se enferme? ¿A los 40, 30, 40 o a los 60, 70? Claro, es más probabilidad a medida que nos vamos haciendo mayores. Por lo tanto, si una persona no está durmiendo bien y lo va haciendo a medida que pasan los años, la probabilidad de enfermar a medida que se hace mayor es exponencial. Y además, si consume fármacos, también se ha visto que estos fármacos no ayudan a hacer las funciones de reparación del cerebro adecuadas y también tienen más probabilidad de enfermar. Por lo tanto, el sueño es un promotor de la salud, sobre todo a largo plazo. No lo tenemos que ver como ahora, que mucha gente me dice: Nuria, pues yo no hago nada de lo que tú dices y estoy muy bien de salud. Sí, ahora, pero esto te va a pasar factura a largo plazo. Sobre todo
como os decía, ¿no? Patologías graves para nuestra salud, como puede ser un cáncer, como puede ser una demencia. La demencia de Alzheimer se ha asociado mucho al sueño. Al sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros reparamos, nosotros limpiamos el cerebro en la fase REM, esa fase que te decía tan importante al final de la noche. Ahí lo que se hace es una limpieza de toda la basura, las neurotoxinas del cerebro. En esa fase aparecen los barrenderos, que es el sistema linfático, y limpia el cerebro. Cuando nosotros no dormimos bien, estos barrenderos se ponen en huelga, ahí queda toda esa neurotoxina, esas basuras en el cerebro, y eso pues es despistes, pérdidas de memoria, pero a largo plazo es deterioro cognitivo y es enfermedad de Alzheimer, que son esas placas de beta amiloide que quedan en el cerebro, que se ha asociado tanto a esta enfermedad, y eso muchas veces es por el hecho de no dormir y descansar bien. Y gente que va a verte para intentar dormir mejor, claro, aparte de las herramientas que le puedes dar, pues de cómo levantarse, cómo irse a dormir, alimentos, tal, entiendo que habrá personas que estén en un bucle obsesivo de no consigo, y que igual es posible que no consigan dormir bien a pesar de hacer la dinámica de la mañana, la dinámica de la noche, los alimentos y demás, o si hacen todas esas pautas cambia. Claro, yo he creado una metodología después de estos 20 años de experiencia, en estos últimos 10 años. Esta metodología es mucho más holística, sí, va mucho más allá, porque trabajo todas las áreas que están influenciadas en el sueño. Y nos olvidamos muchas veces de lo que pasa dentro de nosotros, ¿sí? La gente me dice, Nuria, yo lo hago todo bien y aún así no duermo, ¿sí? Tengo horarios regulares, tengo una alimentación saludable, hago ejercicio de forma regular. Claro, esto hecho es todo lo que me has dicho. Hecho, fíjate la palabra, hecho, lo he hecho, ¿no? Es conductual. Pero ¿qué pasa dentro de ti? ¿Qué pasa en el interior, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo vives tu día? ¿Cómo la interpretas? ¿Generas ansiedad? ¿Generas autoexigencia? Claro, todo eso también lo trabajamos y eso es importantísimo. Entonces, es una metodología de 6 pasos, es un paso a paso, que también lo pueden encontrar en mi libro, Por fin duermo. Y en esa metodología empezamos, primer paso, busca la causa. A veces la causa ya ha desaparecido. Hay mucha gente que dice, Nuria, es que la causa fue a lo mejor cuando nacieron mis hijos hace 20 años y ya ha desaparecido. Que no podía dormir porque ellos dormían mal. Claro, me despertaba cada 2 por 3. Claro, ellos ya duermen bien, pero yo no. ¿Sí? Porque a veces hay causas primarias, que son las que desarrollan, y hay otras causas que son las que lo mantienen, que son estas que te decía antes, ¿no? Esa preocupación que aparece después, esos malos hábitos. Entonces, buscar, aún está esa causa que te lo generó, y si no, vamos a trabajar en las de mantenimiento. ¿Vale? Pero siempre primero buscar esa causa. El segundo paso, vamos a trabajar la noche. ¿Sí? Ahí está la clave. Tú necesitas que esas personas empiecen a dormir rápido. ¿Para qué? Para que rompan ese ciclo de mala noche, mal día. Porque si no duermes bien, al día siguiente estás con más ansiedad, más preocupación, todo se te hace una montaña. ¿Sí? Ya te despiertas, qué mala noche he pasado, a ver, hoy tengo que dormir, están todo el día pensando en el sueño. Y vamos a trabajar la noche, esta segunda, ¿qué quiere decir vamos a trabajar la noche? Vamos a hacer que ellos duerman bien, rápido, que duerman en unas horas determinadas con una calidad determinada. ¿Para qué? Para que rompan ese ciclo de mal dormir, mala noche. Entonces, necesitamos generar lo que llamamos presión de sueño, esas ganas de dormir, ¿para qué? Para que empiecen a dormir rápido. ¿Sí? A partir de ahí trabajamos el ritmo circadiano, cuál es tu mejor momento, eres más matutino, eres más vespertino, cuál es tu mejor momento de ir a la cama, eso necesitamos saberlo, y después ya organizamos todos los hábitos de día según este horario, ¿sí? Horario más matutino, más vespertino, horarios de trabajo. Trabajamos ahí sí, en el cuarto paso, los hábitos de día, la alimentación, el ejercicio, los horarios de trabajo. Ahí empezamos a trabajar el estrés. A tratarse bien. A tratarse bien, a vivir la vida, ¿no? Un poquito desde la observación, ¿no? Sí, no desde la expectativa de cuando la vida no es como yo espero, pues ya me frustro. El saber poner límites, que te decía antes,
el cuidarse, el priorizarse, el reducir esa ansiedad que muchas veces entran en una rumiación, bucle, preocupación excesiva, cómo reducir eso. Y finalmente, en el último paso, pues trabajamos las creencias frente al sueño y ahí también trabajamos un poquito las creencias frente a la vida, porque nuestras creencias hacen que nosotros interpretemos las cosas. Según qué creencia tengo sobre la familia, yo interpretaré las cosas que me pasan con mis hijos o con mi pareja de una manera. Según qué creencias tenga yo sobre mi trabajo, yo voy a vivir mi trabajo a lo mejor distinto con un compañero mío. Y yo estoy todo el día estresada como una moto y mi compañero con el mismo trabajo no está así. Y eso es por mis creencias. Les trabajamos mucho ese sistema de creencias, sobre todo para ver la vida desde otro punto de vista. Para cambiar las creencias negativas que puedan tener. Claro, entiendo. no tanto negativas, sino creencias que son irrespetuosas, ¿sí? Irracionales. Porque además son personas que están muy aquí, están muy en la mente, muy en la rumiación, en el control, en el saber, en el conocer, y necesitamos que bajen un poco más aquí, ¿no? En el sentir, en el vivir, en el estar, y eso pues es un trabajo que lo vamos haciendo, son 10 semanas, y en esas 10 semanas, poquito a poco ya lo vamos introduciendo, porque necesitamos que vaya calando en la persona. El programa son 10 semanas. 10 semanas, sí. Y leyendo el libro, ¿son capaces de poder aplicar los 6 pasos que estás diciendo y que puedan ir mejorando? Totalmente. Sí, si son personas que están sufriendo alteración del sueño, si no están durmiendo bien por acúmulo de ansiedad, por rumiación excesiva, por malos hábitos, por un poquito de miedo ya a ir a la cama, esas personas que se duermen rápido delante del televisor, pero después van a la cama y no pueden dormir, ¿sí? Que han hecho ya un poquito de miedo, ¿no? A ese momento sueño, pues esas personas siguen el libro, mi paso a paso, que por cierto lo he traído, si queréis que... Claro, sí. Ese paso a paso, entonces esas personas lo van cumpliendo. ¿Qué pasa? Que hay muchas personas que necesitan un poco de apoyo, personas que por sí mismas no cumplen, ¿no? Entonces el programa les ayuda mucho a esas personas a entrar en un grupo y dejarse apoyar y arrastrar por mi día a día, es un acompañamiento diario. Pero muchísimas personas, más de 5.000 personas ya que han leído mi libro, me llegan mensajes de personas que han conseguido no solo dormir bien, sino incluso retirar medicación, sí, gracias al libro. Está muy bien. Yo, como te decía, yo tengo suerte, pero en mi entorno cercano, o sea, tengo una hermana y un padre que les ha costado dormir mucho y que han tomado, pues eso, pastillas para dormir y... Es que en un 58% sí, ¿no? de la Más de la población, mitad te había oído decir que duerme mal. Duerme mal. Eso es mucho, ¿eh? Sienten un sueño, un sueño insatisfactorio. Te podrían decir, no, es que duermo, pero no, me gustaría dormir mejor. Más de la mitad de la población. La Organización Mundial de la Salud ya ha catalogado la privación de sueño como una pandemia mundial. ¿Sí? Porque es un problema de salud pública, porque el no dormir bien nos está generando muchas más enfermedades. El no dormir bien es la primera causa de enfermar, la primera causa de sufrir estrés y burnout. Mejorando el sueño podemos mejorar la salud pública de todo un país, de una población, solo con el sueño. En las escuelas, digamos, a niños y demás, no sé si es demasiado pronto, tiene que ser adolescentes o en qué momento, pero se les debería de hacer o charlas o... Totalmente. No sé si se hace o no se hace o si se aplica, digamos, para que entiendan un poco todo lo que estamos hablando ahora, que se entienda desde una edad más temprana y que se pueda aplicar más fácil en vez de llegar a una edad ya adulta que te cueste más hacer los cambios, ¿no? Sí, es muy importante que los niños empiecen ya a tener buenos hábitos saludables de sueño, pero más que en las escuelas yo creo que los grandes maestros de los niños somos los padres. Los padres. Si nuestros hijos nos ven... Con el ejemplo, ¿no? Claro, es que ellos son esponjas. Si tus hijos te ven antes de dormir con el móvil, claro, luego llega la adolescencia, les compras un móvil y peléate tú para que dejen el móvil cuando tú, hasta ese momento, luego sí quieres dejarlo porque, venga, lo hacemos los dos, pero ya te ha visto. Entonces, al final,
yo creo que los mejores maestros son los padres, y si los padres tienen unos hábitos saludables para el sueño, también van a imitarlo los niños. Cuando llegamos a la adolescencia, como te decía antes, yo creo que los adolescentes son los grandes privados de sueño en nuestro país. ¿Sí? Y todo el fracaso escolar que hay en nuestro país, mucho viene debido a que son niños que no están durmiendo y descansando bien. Los niños aprenden mientras duermen, memorizan mientras duermen, gestionan sus emociones mientras duermen, crecen, se desarrollan mientras duermen. Por lo tanto, es súper importante garantizar ese sueño en esas etapas. Y en los adolescentes, como te decía, que ya tienen tendencia a que el sueño les venga más tarde, ¿no? Y además el momento después de cenar es el momento en que ellos conectan, ¿no? En esas aplicaciones, tienen su ratito de conexión entre ellos, claro, ya tienen una tendencia de sueño más retrasado. Pero ¿qué ocurre? Son los primeros en empezar el instituto. Ponemos instituto a las 7 de la mañana, ¿no? O a las 8 de la mañana. Se tienen que levantar a las 6 y Se media. levantan a las 7. Tengo 2 adolescentes en casa, pero es que son los últimos de hacer extraescolares. Mi hijo estaba haciendo básquet hasta hace el año pasado a las 9 de la noche, con toda la luz de los polideportivos, con la alimentación, luego cenas tarde, si tienen que repasar algo de deberes. Es que estos horarios para ellos... Están mal montados. Claro, entonces, ¿para qué los hacemos levantar tan pronto? Cuando llegan al colegio están en su capacidad cognitiva y de alerta. Es como si a nosotros nos levantaran a las 4 de la mañana y nos pusieran a trabajar. Es inviable. Y después, encima, a ver qué asignatura. El lunes a las 8 de la mañana matemáticas, que es cuando están más dormidos. Entonces vamos a trabajar un poco eso, y aquí sí que yo creo que los responsables políticos deberían ser más conscientes, sobre todo en los adolescentes, de retrasar mucho más el horario escolar. Y adelantar las extraescolares. Claro, y adelantar extraescolares. Es que esto es básico para que, al día siguiente nuestros hijos estén más atentos en clase, ellos puedan aprender, el fracaso escolar que tenemos desaparezca porque estarán más receptivos, y a nivel conductual. Es que no se relacionan igual entre ellos. La agresividad, el consumo de estimulantes, de bebidas energéticas, Coca-Cola, esto lo lleva todo el sueño. Entonces reduciríamos mucho más, ¿no? Y toda la alimentación que no es saludable, esa tendencia a comer azúcares, eso lo genera el mal dormir, porque se alteran las hormonas, la grelina y la leptina, que son las que regulan la hambre y la saciedad, se alteran. Tenemos más tendencia a comer más azúcares, a picar más entre horas, y esto en los jóvenes lo vemos. Y es que además en los jóvenes sobre todo hay un problema de ansiedad y de depresión por falta de sueño, que acaba muchas veces en suicidios, por no dormir y descansar bien, porque no se sienten bien con ellos mismos, no se relacionan bien con el entorno, fracasan a nivel escolar, y muchas veces es por el sueño. Entonces, descansar mucho mejor por la noche, que además lo vemos, ¿no? En adolescentes que quieren venir, ¿no? Y vienen a consulta a que les avancemos esa fase de sueño, cambian radicalmente. Es que cambia el carácter, empiezan a estudiar más, ¿no? Se concentran más, la relación con los demás es mucho mejor, con los padres, una vida mucho más saludable. A nivel no sé si tenéis a nivel asociaciones que podáis hacer como propuestas de cambio a nivel político, si se hace esto o es difícil, porque bueno, todo lo que dices tiene sentido. Yo tengo... Pues eso, también tengo una hija adolescente que llega del básquet, porque también juega al básquet a las 9:30 de la noche. Claro, cenar 2 horas antes es imposible porque cena a las 9:30, y eso quiere decir pues que si se va a dormir a según qué hora habrá pasado muy poco, y a las 7 menos cuarto se tiene que despertar porque tiene colegio, instituto a las 8. Es que es el mal de este país, y esto lo veremos dentro de unos años. Todos estos jóvenes que tienen este sueño alterado, estos horarios alterados, son adultos que el día de mañana no dormirán bien, seguramente. Por eso hay que poner solución, ya te digo, siempre empezando desde casa. Somos los primeros y responsables con nuestros hijos, y después, pues bueno, sí que hay asociaciones que yo sé que con lo de la reforma horaria se está trabajando mucho. Tengo compañeros que están también en esas asociaciones y que están intentando, pues... Claro, porque los padres pueden llegar hasta un sitio, ¿no? Pero si al final llegan a las 9:30 y empieza el colegio a las 8, poco puedes hacer más que decir, pues no vayas al básquet, sáltate la primera hora de colegio. Sí, al final
tenemos que tomar decisiones y algunas decisiones a nuestros hijos no les gustan, ¿no? Pero que sabemos que son un bien para su salud, porque es que si no, que sopesar con las condiciones que tenemos, los padres tenemos que sopesar y decidir, porque tampoco no podemos ir al plan un poco victimista de, bueno, todo esto es la sociedad, los políticos, tal, ¿no? Porque si no, no solucionamos nada. El problema lo tenemos en nuestra casa con nuestros hijos. De ahí hay que asumir una responsabilidad de, pues si no se puede ir a extraescolares porque yo no quiero que acabes a las 9:30, sintiéndolo mucho, quedas con tus amigos el fin de semana y te juegas un partidito, pero no vamos a hacer estos horarios. No, porque sabemos que las consecuencias son mucho peores. Y preadolescentes, digamos, niños más a edad temprana, digo, que ahí también muchas veces se despiertan, van a la cama de los padres o no. ¿Cuáles son los mejores hábitos que tienes que intentar transmitir a los niños para que duerman bien? Si hay que dejar que vayan o no vayan. Luego, pues yo algunos amigos que tengo con hijos más pequeños también me hablan de que siempre tienen que estar en la habitación de los niños hasta que se duermen, entonces pues se tiran ahí media hora porque primero empiezan con el cuento pero acaban ahí. Eso entiendo que no es bueno hacerlo, o sea que hay que hacer también como una rutina, ¿no? Exacto. Y no crear una dependencia, pero bueno, recomendaciones para padres con niños de... Mira, al final se hace lo que se puede, sí, ya lo sabemos, ¿sí? Pero sí que es verdad que se necesita establecer unas rutinas desde muy pronto, más que rutinas, unos buenos hábitos de sueño, ¿sí? Hay muchas familias que deciden hacer colecho y lo deciden voluntariamente, pues ahí yo creo que ya no hay nada más que decir. Si una familia ya ha decidido esto, es perfecto. El problema es cuando ya no queremos hacer colecho porque ya se han hecho un poco más mayores y ahora cómo me los saco de la cama, ¿sí? Es un poquito el problema. Otras veces es que el niño necesita a los papás para iniciar el sueño. ¿Sí? Niños que a lo mejor pues tienen un miedo, ¿no? Les dicen a los papás que tienen miedo, o que son niños que ya generan un poquito de ansiedad, preocupación antes de ir a la cama y los necesitan. O sea, en ese momento, si los niños empiezan el sueño con el contacto, ¿no? O con la presencia de los padres, son niños que después en esos despertares de la noche que todos tenemos, porque entre ciclo y ciclo todos nos despertamos entre 2 y 3 veces, claro, estos niños, ¿qué pasa? Que cuando se despiertan sienten que los papás ya no están y los vuelven a necesitar. Por eso o van a la cama de los papás o les llaman y los papás van. Entonces es muy importante que ellos aprendan desde el inicio un buen hábito, es decir, que aprendan a dormirse sin la presencia de los papás. ¿Para qué? Para que luego ellos puedan unir los ciclos solos sin la presencia, ya no los van a necesitar. ¿Sí? Serán niños que luego dormirán, llamamos del tirón. Sí, del tirón. ¿Por qué? Porque ellos se despiertan, se dan la vuelta y vuelven a unir otro ciclo, como los adultos. Pero si tú les haces dependientes de tu presencia en el momento de inicio de sueño, lo va a necesitar cada vez. Claro, esto los papás muchas veces no lo saben, sobre todo cuando son más pequeñitos, y cuando se despiertan van probando cosas. ¿Sí? Ahora los mecemos, ahora le doy el pecho, le doy el bibe, vamos probando, le pongo una musiquita, le pongo una luz, un ruido blanco, y todo eso es todo menos crear una rutina. Exacto, y todo eso aún lo que hace es generar un más mal hábito de sueño y lo que hace es mantener esos despertares durante la noche. Pero ahí sí que con los niños tenemos unos programas que la verdad funcionan muy bien, unas rutinas de unas 2 semanas, los niños pueden estar aprendiendo ya a dormir bien y a regular mejor su reloj interno, porque lo más importante de estos niños es que necesitamos que duerman seguido para poder regular ese reloj interno, que es a la vez, como os decía, el que va a ayudar a regular todos los otros sistemas del cuerpo. Digamos que padres que no lo estén haciendo del todo bien, con esa rutina de 2 semanas se puede reeducar totalmente. Sí, sí. Un niño a partir de los 6-7 meses de edad ya debería estar durmiendo unas 10-11 horas más o menos seguidas durante la noche y después haciendo 3 pequeñas siestas durante el día. A partir de los 6-7 meses ya deberían estar durmiendo solos.
Eso sé que a veces cuando lo digo muchos padres se ponen las manos en la cabeza, pero ya tendrían esa capacidad. O sea que si los papás quieren ya les podemos empezar a ayudar a los papás a que hagan esa buena rutina de sueño. Y luego la famosa siesta, ¿no? Española. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué tiempo, si es bueno, tiene que durar? ¿Y cuáles son los beneficios que tiene la siesta o las contraindicaciones? No, la siesta, además los estudios demuestran que una buena siesta reduce drásticamente los niveles de hipertensión en sangre. Personas con patología cardiovascular se les recomienda una siesta para mantener esos niveles de tensión arterial adecuados. Yo siempre digo que el sueño es una necesidad, necesitamos dormir para poder vivir, pero la siesta es un lujo, ¿sí? El que la pueda hacer es perfecto. Yo siempre la recomiendo una siesta. Ahora, tiene que ser cortita, unos 15 minutos. Si son estas siestas tan reparadoras que luego por la tarde estás ya muy bien y ya te ayuda a pasar mucho mejor tarde, incluso a llegar a dormir mejor. Muchos pacientes que no están durmiendo bien, erróneamente lo que hacen es quitarse la siesta y dicen así, llego con más sueño por la noche. Pero eso es un error. ¿Vale? En el programa siempre aconsejo la siesta porque es un momento de desconexión de la mente, es ese refresh, ¿no? De 15 minutitos, 20 como mucho después de comer, porque ya nuestra mente nos lo pide. ¿Sí? Nosotros tenemos un nivel de desconexión por la noche y después de comer también antes de las 4, ¿sí? Entre las 2:30, 3:30, dependiendo un poquito de los cronotipos, ese momento en que nuestra mente también baja esa alerta, ese es el mejor momento para hacer la siesta. Y si te pasas porque en vez de 20 minutos, gente que duerma 1 hora, ¿eso es perjudicial? Sí, fíjate que la siesta tiene que ser un complemento al sueño nocturno correcto, pero hay mucha gente que no duerme bien por la noche y luego lo que hace es compensar en la siesta y son personas que no tienen suficiente con 15 minutos, que se pueden tirar 1 hora, 1:30 y luego se despiertan con la cabeza como muy embotada, pasan ya mala tarde, eso es que no han dormido suficiente. ¿Sí? Cuando una persona durante el día tiene sueño, cansancio, eso porque no ha dormido suficiente o no ha dormido bien. Entonces intentan hacer esa siesta para compensar ese sueño nocturno que no ha sido adecuado. Y eso siempre es un error. Entonces, bueno, es un lujo si puedes hacerlo, pero es recomendable al 100% siempre y cuando sea 15-20 minutos. Exacto, 15-20 minutitos antes de las 4 de la tarde, ideal. Hago unas últimas preguntas así para conocer mejor al invitado. Una sería, ¿qué quieres ser de mayor? ¡Ay, de mayor! De mayor. ¿Qué te gustaría ser? Pues me gustaría ser pues una persona reconocida por toda esta difusión y este propósito, ¿no? De ayudar a las personas a dormir mejor. Creo que hay mucho trabajo a hacer. Solo en España somos 12 millones de personas que no están durmiendo bien, 12 millones de personas que no están viviendo bien, porque lo importante no es el sueño, lo importante es vivir. Venimos a este mundo a vivir, pero necesitamos dormir para poder hacerlo bien. Así que si consigo que al menos una pequeña parte de esas personas, por el hecho de dormir bien, ya estén viviendo y disfrutando mucho más de su vida, para mí ya sería, ya llegaría mayor diciendo, bueno, ya he cumplido. He cumplido. Que a nivel, he visto que has hecho más entrevistas y demás, entiendo que a nivel audiovisual también estás intentando como divulgar todo lo que estás haciendo. Sí, para llegar a más gente con los libros. Claro, porque yo cuando hacía consultas 1 a 1, ¿qué pasaba? Estaba muy bien, pero yo pensaba, yo sí quiero ayudar a tanta gente, yo no puedo porque no viviría, no dormiría, claro, no me da tiempo. Entonces al final buscas de qué manera puedes ayudar al máximo de personas posibles de la mejor manera, de cómo les puede ayudar más. De ahí también el libro, ¿no? La divulgación. Ahora en septiembre va a salir el 2.º libro. ¿Por qué? Porque lo que necesito es llegar a mucha gente para que pueda dormir bien. Entonces,
la divulgación es una parte fundamental, también pues en mi canal de YouTube, en Instagram doy mucho contenido gratuito, que yo creo que con todo ese contenido, con el libro, ya puedo ayudar a muchas personas, pero a veces hay personas pues, que necesitan un acompañamiento, personas que a lo mejor llevan fármacos durante muchos años, que han probado muchas cosas, nada les ha ayudado y necesitan pues un apoyo, ¿no? Una mano que les acompañe un poquito más, pues este programa también es que ayuda a muchísimas personas. ¿Qué es para ti ser feliz? Sí, ser feliz es vivir en tu propósito realmente, ¿no? Ser feliz es, bueno, saber que en este momento en el que estás a gusto contigo misma y con la vida que tienes. Creo que la felicidad no es algo a lo que llegamos, sino es el día a día, ¿no? Es el camino en el que estás recorriendo. ¿Y qué crees que hay después de la muerte? Bueno, yo siempre creo que estamos aquí, ¿no? Estamos por aquí y a lo mejor no en esta materia, ¿no? En este cuerpo, pero seguro que en energía, Los átomos siguen estando. Siguen estando, sí. Mi abuelita se murió el año pasado y yo la siento muy presente muchas veces y ojalá yo también, ¿no? Pudiera, cuando algún día me vaya de este mundo, pues estar presente en las personas que dejé aquí. Bueno, Nuria, pues muchas gracias y muchas gracias por tu labor de ayudar a cuantas más personas posibles a dormir mejor, que por lo que estamos hablando pues cambia mucho la dinámica de las personas y nos hace ser mejores, más empáticos, vivir mejor, ¿no? Entonces, bueno, que sigas con ello a tope y a llegar hasta los 12 millones de personas en España. Y luego ya fuera. Y luego fuera ya. Mucho trabajo a hacer, pero muchas con muchas gracias ganas de hacerlo. Gracias a ti.